para entender cómo 40 mujeres desarmadas deciden enfrentarse al hombre más poderoso de la Tierra. Primero hay que entender el monstruo que habita en el trono y respira el mismo aire que ellas. Estamos en el año 1542, en el corazón palpitante de la dinastía Min. Un lugar donde el sol parece brillar solo para quemar a los débiles y donde la arquitectura está diseñada para aplastar el espíritu humano. El emperador Jiajin no es simplemente un gobernante cruel o un administrador incompetente. Es una deidad viviente obsesionada con una sola cosa que su inmenso poder no puede comprar, que es la inmortalidad física. Imaginen a un hombre que tiene el control absoluto sobre millones de almas, pero que tiembla de terror cada vez que encuentra una cana en su espejo o siente el frío de la mañana en sus huesos frágiles. Este miedo patológico a la muerte lo ha convertido en una bestia paranoica que ve asesinos en las sombras y veneno en cada copa de vino, transformando la ciudad prohibida en un mausoleo silencioso donde respirar demasiado fuerte puede ser una sentencia de muerte inmediata. Nadie está más solo que un tirano cuando apaga la luz. Y Jiajin ha construido su soledad ladrillo a ladrillo utilizando el sufrimiento de otros como mortero para sus muros. Para este emperador, las mujeres de su harén no son compañeras. Ni siquiera son seres humanos con deseos o miedos propios. Son simplemente ingredientes farmacéuticos en su búsqueda de la vida eterna. Los alquimistas taoístas le han susurrado al oído que la pureza de las doncellas es la clave para fabricar el elixir de la longevidad, convenciéndolo de que debe recolectar la esencia vital de cientos de niñas para prolongar su propia existencia miserable. Así es como el palacio se llena de jóvenes arrancadas de sus familias, encerradas tras muros rojos impenetrables, forzadas a seguir dietas estrictas de solo rocío y hierbas para mantener sus cuerpos químicamente puros para el consumo del emperador. Es una granja de humanos disfrazada de lujo imperial, donde la seda y el oro solo sirven para ocultar la putrefacción moral de un hombre que cree que el universo le debe la eternidad a cambio de sangre. La atmósfera dentro de los muros del palacio en el año 1542 es más densa que el aire, antes de una tormenta eléctrica, cargada con una electricidad estática hecha de terror puro. El silencio es la moneda de cambio más valiosa en los pasillos de la ciudad prohibida, porque cualquier sonido puede atraer la atención del emperador, y su atención siempre trae dolor o desgracia. Las sirvientas caminan deslizándose como espectros, con la cabeza gacha y los ojos fijos en el suelo de piedra pulida, sabiendo que mirar al Hijo del Cielo a los ojos es un crimen castigado con la ceguera o la ejecución sumaria. Pero el silencio forzado tiene un efecto secundario peligroso que los tiranos siempre olvidan. Permite escuchar los pensamientos propios con una claridad cristalina y aterradora. Cuando se prohíbe hablar, la mente humana comienza a gritar hacia adentro, y en ese grito interno es donde nace la semilla de la rebelión más desesperada, aquella que no busca la victoria política, sino simplemente el cese del dolor insoportable. Jiajin es conocido por sus cambios de humor volcánicos y sus castigos desproporcionados, que aplica con la creatividad sádica de un niño que arranca las alas a las moscas por pura curiosidad. Si una sirvienta tose durante una ceremonia, es golpeada hasta la inconsciencia. Si una concubina no cumple con los rituales absurdos de recolección de rocío matutino, es azotada hasta que su espalda se convierte en un mapa de cicatrices sangrientas. No estamos hablando de disciplina. Estamos hablando de tortura sistemática aplicada como política de Estado para mantener a todos en un estado de parálisis emocional constante. El emperador cree que el miedo absoluto garantiza la lealtad absoluta, un error de cálculo que los dictadores han cometido desde el principio de los tiempos y seguirán cometiendo hasta el final de la historia humana. No entiende que hay un punto de quiebre en la psique humana, un momento exacto donde el miedo a morir se vuelve menos aterrador que la certeza de seguir viviendo en el infierno. Este es el escenario de nuestra pesadilla histórica, un palacio que es al mismo tiempo el centro del universo civilizado y una cámara de tortura privada para un solo hombre enfermo de poder. Las paredes están diseñadas para que nadie pueda entrar, pero su función real es asegurar que nadie pueda salir, atrapando los gritos y los susurros de conspiración dentro de un ciclo hermético de abuso. Las mujeres que sirven a Jiajin saben que su destino es ser consumidas, descartadas o ejecutadas por el capricho de un momento, por lo que su existencia se reduce a una cuenta regresiva hacia una muerte inevitable y violenta. La pregunta que flota en el aire viciado de las habitaciones de las concubinas no es si van a morir, sino cuándo ocurrirá y cuánto dolerá el proceso final de su eliminación.
Y es precisamente esa certeza fatalista la que paradójicamente les otorga un poder que el emperador, en su arrogancia infinita, es incapaz de ver o comprender. La arrogancia es siempre el veneno más potente en la corte de un rey. Y Hyajin ha bebido de esa copa hasta emborracharse de su propia divinidad supuesta y su invulnerabilidad imaginaria. Se cree intocable, protegido por la tradición milenaria, por la Guardia Imperial de élite y por el mandato del cielo que supuestamente lo ha elegido para gobernar sobre todo lo que existe bajo las estrellas. Duerme en una habitación custodiada, pero la verdadera amenaza no vendrá de ejércitos invasores del norte ni de rivales políticos armados con espadas y armaduras de acero forjado. El peligro real duerme a los pies de su cama, le sirve el té y le arregla las túnicas cada mañana, observando cada uno de sus movimientos con la paciencia de un depredador que ha sido acorralado contra la pared. Como se lucha contra un hombre que ya está muerto por dentro si no es convirtiéndose uno mismo en la muerte que él tanto teme? Nadie está más solo que un tirano cuando apaga la luz. Y esa soledad será su sentencia final en una noche oscura de otoño donde la historia está a punto de torcerse, para siempre. Mientras Hyajin se retira a sus aposentos, convencido de que otro día de dominio absoluto ha concluido sin incidentes, no tiene idea de que en las sombras del harén, el miedo ha mutado en algo mucho más peligroso y volátil, el odio puro y cristalizado. 40 mujeres, cuyas vidas han sido reducidas a la nada, han comenzado a mirarse a los ojos no como víctimas pasivas, sino como cómplices necesarias de un acto impensable para la época. No tienen armas, no tienen entrenamiento militar, no tienen fuerza física comparable a la de los guardias, pero tienen el acceso privilegiado y tienen la desesperación, que a veces es el arma más afilada de todas. La historia nos ha enseñado que los imperios caen por guerras masivas, hambrunas devastadoras o invasiones bárbaras. Pero rara vez nos cuenta sobre los imperios que casi caen por culpa de un nudo de seda y unas manos de mujer temblorosas. Esta no es una historia de héroes en caballos blancos salvando el día. Es una historia de supervivencia visceral en la oscuridad más profunda, donde la moralidad se suspende y solo queda el instinto animal de destruir a la amenaza antes de que la amenaza te destruya a ti. El escenario está listo, las luces se apagan en la ciudad prohibida y el silencio, ese silencio que Hyajin tanto ama, está a punto de romperse con el sonido de su propia respiración ahogada y el roce de la tela contra la piel. Quédate hasta el final, esta historia tiene un giro tan brutal que te va a dejar sin palabras. Suscríbete para no perdértelo. La rebelión no estalla con un grito de guerra, sino que nace en el silencio cómplice de las miradas compartidas entre quienes ya no tienen nada que perder salvo el momento de su propia muerte. Dentro de las murallas rojas de la ciudad prohibida, la atmósfera ha cambiado sutilmente, pasando del terror paralizante a una desesperación activa y volcánica que el emperador, ciego en su trono de nubes, es incapaz de percibir. Las mujeres del harén, tratadas durante años como ganado desechable para los experimentos de longevidad de Hyajin, han llegado a ese punto de ruptura psicológica donde la autoconservación se invierte y el peligro se vuelve irrelevante. Ya no ven al emperador como al hijo del cielo, una deidad intocable protegida por mandatos divinos, sino como a un animal rabioso que debe ser sacrificado antes de que devore al resto de la manada. La idea del regicidio, que en cualquier otro contexto sería una locura impensable castigada con la aniquilación de 9 generaciones familiares, comienza a germinar como la única salida lógica a un infierno que no tiene puertas. El catalizador de este cambio no es una gran proclama política, sino la acumulación insoportable de pequeñas crueldades que han erosionado la humanidad de estas mujeres hasta dejarlas en el hueso puro del rencor. Se rumorea por los pasillos que el emperador, insatisfecho con la pureza de los últimos elixires, planea una purga masiva para renovar su suministro de ingredientes vitales, lo que significa sentencias de muerte arbitrarias para docenas de ellas. Yan Yinin, una de las sirvientas principales, emerge no como una líder militar, sino como el núcleo de una tormenta silenciosa, canalizando el pánico colectivo hacia un propósito único y sangriento. Ella entiende lo que las demás apenas se atreven a pensar, que si van a morir de todos modos bajo el cuchillo del verdugo o por el agotamiento de los rituales, es infinitamente mejor morir intentando apagar la fuente de todo su sufrimiento. Es un cálculo matemático de sangre donde la variable del miedo ha sido eliminada de la ecuación por la certeza absoluta de la fatalidad. La planificación del asesinato se lleva a cabo bajo las narices mismas de los eunucos y guardias,
utilizando la invisibilidad social que el propio sistema les ha impuesto como su mejor camuflaje. Como nadie presta atención a las sirvientas mientras mantengan la cabeza gacha y las manos ocupadas, ellas utilizan esos momentos de servidumbre para tejer una red de complicidades, susurrando instrucciones mientras doblan sábanas o sirven el té. No hay mapas dibujados en papel ni juramentos escritos que puedan ser descubiertos por espías. El plan se graba directamente en la memoria y se sella con el pacto tácito de que, si una cae, todas caerán con ella en una agonía inimaginable. La tensión es tan densa que el aire parece vibrar, y cada encuentro fortuito en los corredores se convierte en una confirmación silenciosa de que la cuenta atrás ha comenzado sin posibilidad de retorno. Lo más irónico y aterrador de esta conspiración es la elección del arma, pues no tienen acceso a espadas, dagas ni venenos potentes que son custodiados celosamente por la Guardia Imperial. Su arsenal se compone de los mismos elementos que simbolizan su opresión y su feminidad forzada: las cintas de seda que adornan sus cabellos y las cuerdas de las cortinas que decoran su prisión de lujo. Transforman la suavidad de la seda, el material más preciado de China, en un instrumento de estrangulamiento brutal, creando nudos corredizos diseñados para cerrar las vías respiratorias de un dios viviente. Es una justicia poética y macabra: el hombre que ha vivido envuelto en seda morirá asfixiado por ella, apretada por las manos de aquellas a las que consideraba demasiado débiles para sostener una espada. Ensayan los movimientos en la oscuridad de sus cuartos, visualizando el grosor del cuello imperial, midiendo la fuerza necesaria para aplastar la tráquea antes de que pueda gritar pidiendo auxilio. La organización del grupo es instintiva y feroz, dividiendo los roles con una precisión casi militar que nace de la necesidad extrema de controlar el caos inminente. Algunas se encargarán de vigilar los pasillos exteriores, actuando como centinelas mudas que alertarán con un simple gesto si la guardia se aproxima demasiado a la cámara real. Otras, las más fuertes físicamente, tendrán la tarea ingrata de inmovilizar las extremidades del emperador, sujetando sus brazos y piernas para evitar que su lucha desesperada alerte a los eunucos que duermen cerca. Y finalmente, un núcleo selecto liderado por Yang Guining tendrá la responsabilidad suprema de pasar la cuerda alrededor del cuello y tirar hasta que la vida abandone el cuerpo del tirano. Cada mujer sabe exactamente qué debe hacer, y lo que es más importante, sabe que el fracaso no es una opción viable porque el castigo por fallar sería peor que cualquier infierno descrito en los textos sagrados. La noche elegida para el acto final no es una fecha al azar, sino el resultado de una observación paciente y depredadora de los hábitos nocturnos de su presa. Han esperado a que el emperador decida pernoctar en los aposentos de la concubina Duan, una ubicación que conocen a la perfección y que ofrece menos seguridad directa que su palacio principal. Saben que Jiajin, en su arrogancia, despide a la mayoría de sus guardias personales para tener privacidad, confiando ciegamente en que los altos muros y su estatus divino son protección suficiente contra cualquier amenaza. Es el error fatal de quien se cree intocable, bajar la guardia en el santuario de su propio placer, sin sospechar que las sombras que se alargan en las esquinas de la habitación tienen ojos, manos y una intención asesina. La luna se alza sobre la ciudad prohibida como un testigo mudo, iluminando los tejados dorados bajo los cuales se está fraguando el crimen más audaz del siglo XVI. El miedo sigue presente, por supuesto, pero ya no es un miedo que paraliza. Es un combustible de alto octanaje que agudiza los sentidos hasta un nivel sobrenatural. Cada crujido de la madera, cada soplo de viento, suena como un cañonazo en los oídos de las conspiradoras, pero sus pasos no vacilan mientras se reúnen en el punto de encuentro acordado. Se miran unas a otras y ven el reflejo de su propia determinación, rostros pálidos y demacrados que han decidido reclamar su agencia en un mundo que las quiere dóciles y muertas. Esta noche, la jerarquía celestial se invertirá y las sirvientas se convertirán en jueces, jurado y verdugos de la máxima autoridad del imperio. La conspiración ha dejado de ser un plan abstracto para convertirse en una realidad física inminente. La cuerda está preparada, las manos están listas y el destino de la dinastía Min pende de un hilo de seda. El silencio que precede al ataque es pesado, casi sólido, cargado con la gravedad de lo que está a punto de suceder en la alcoba imperial. No hay vuelta atrás, no hay posibilidad de arrepentimiento, y la única salida es a través del cadáver del hombre que duerme plácidamente a pocos metros de distancia. La historia está a punto de contener la respiración mientras 40 sombras se deslizan hacia el destino, llevando consigo la ira acumulada de años de tormento silencioso.
La jaula de oro está abierta, y las prisioneras no buscan escapar, buscan destruir al carcelero. El momento exacto en que la conspiración deja de ser un plan y se convierte en acción es el instante más silencioso y aterrador de la noche. Cuando las 40 mujeres abandonan la relativa seguridad de sus cuartos para adentrarse en los corredores de la ciudad prohibida, cruzan una línea invisible que separa la vida de la muerte histórica. No hay marcha atrás, no hay posibilidad de dudas y, sobre todo, no puede haber ruido, pues el menor sonido en la quietud sepulcral del palacio resonaría como un disparo de cañón. Se mueven no como un ejército, sino como una exhalación colectiva, una sombra densa y fluida que se desliza sobre la madera pulida y las baldosas frías con la suavidad letal de un depredador nocturno. Cada paso es una apuesta contra el destino. Y cada metro avanzado hacia la alcoba imperial aumenta el peso del aire hasta volverlo casi irrespirable en sus pulmones contraídos por la adrenalina. La arquitectura de la ciudad prohibida, diseñada para intimidar a los embajadores y empequeñecer a los mortales ante la grandeza del emperador, se convierte ahora en un laberinto de pesadilla para las asesinas. Los pasillos parecen estirarse infinitamente en la oscuridad, flanqueados por columnas rojas que, a la luz trémula de la luna, parecen los barrotes ensangrentados de una jaula gigantesca que las observa con indiferencia milenaria. Las sombras proyectadas por las linternas lejanas juegan trucos en sus mentes febriles, transformando estatuas en guardias y cortinas oscilantes en espías al acecho, poniendo a prueba sus nervios con cada parpadeo. Es una caminata hacia el infierno físico y psicológico, donde el enemigo no es solo el hombre que duerme al final del trayecto, sino el propio miedo instintivo que grita en sus cabezas pidiéndoles que huyan y se escondan bajo las sábanas. Pero no huyen, siguen avanzando, impulsadas por una fuerza gravitatoria hecha de odio puro que es más fuerte que cualquier instinto de supervivencia individual. En este trayecto agónico, los sentidos de las mujeres se agudizan hasta alcanzar un nivel doloroso de percepción, registrando detalles que en una noche normal pasarían desapercibidos. El roce de la seda de sus propias ropas suena como una tormenta de arena. El crujido de una articulación parece el quiebre de una rama seca y el latido de sus propios corazones retumba en sus oídos con la violencia de tambores de guerra. Pueden oler el incienso rancio que impregna las paredes, mezclado con el sudor frío del terror que emana de sus propios cuerpos, creando una atmósfera olfativa de ritual funerario anticipado. La realidad se distorsiona bajo la presión extrema del momento. El tiempo deja de fluir de manera lineal y cada segundo se estira hasta parecer una hora completa de tortura mental. ¿Cómo es posible que el mundo siga girando ahí fuera, ajeno a que en el corazón del imperio más poderoso de la Tierra un grupo de fantasmas vivientes se dirige a degollar a su dios? La Guardia Imperial, esos guerreros de élite entrenados para detener ejércitos y asesinos profesionales, son burlados no por una fuerza superior, sino por su propia ceguera ante lo que consideran inofensivo. Los centinelas vigilan las puertas exteriores y los muros perimetrales, escaneando la noche en busca de intrusos masculinos, espadas y armaduras, totalmente ciegos a la amenaza que ya está dentro, caminando descalza por sus espaldas. Es la ironía suprema del poder absoluto, se construye fortalezas inexpugnables contra los enemigos externos, pero se deja la puerta abierta al resentimiento interno que crece como un cáncer invisible. Las sirvientas pasan cerca de los puestos de guardia, conteniendo la respiración hasta que los pulmones arden, invisibles gracias a su insignificancia social, convertidas en la daga que nadie vio venir porque nadie se molestó en mirar hacia abajo. Si un solo guardia se girara, si un solo eunuco se despertara y diera la alarma, la masacre sería instantánea y total. Caminan sobre el filo de una navaja suspendida sobre un abismo sin fondo. A medida que se acercan a la residencia de la concubina Duan, donde el emperador Jiajin reposa esa noche, la tensión se vuelve física, una garra que aprieta sus estómagos y seca sus bocas. La puerta de la cámara imperial se alza ante ellas no como una entrada, sino como la boca de una bestia dormida. Un umbral sagrado que ningún mortal debería cruzar sin permiso expreso y ritualizado. Detrás de esa madera tallada y lacada descansa el hombre que tiene el poder de borrar sus existencias con un solo gesto de su mano, el hombre que las ha convertido en objetos, el hombre que se cree inmortal. La proximidad de su víctima hace que la realidad del regicidio golpee con fuerza brutal. Ya no es una idea abstracta discutida en susurros, es un cuerpo tibio. Una garganta de carne y hueso que está a solo unos metros de distancia. Las manos les tiemblan, no por cobardía,
sino por la sobrecarga eléctrica de estar a punto de cometer el sacrilegio definitivo contra el orden cósmico establecido. Nadie está más solo que un tirano cuando apaga la luz. Y esa soledad es ahora su vulnerabilidad más flagrante y fatal. Hyajin duerme convencido de su seguridad divina, envuelto en sábanas de seda amarilla, ignorante de que su propia crueldad ha engendrado a las furias que ahora se agolpan al otro lado de su puerta. El silencio en el pasillo es absoluto, un vacío acústico que precede a la explosión de violencia, cargado con la energía potencial de 40 vidas destruidas que buscan redención a través de la sangre. Se miran unas a otras por última vez en la penumbra, comunicándose con los ojos lo que las palabras no pueden expresar, es ahora o nunca. Es la libertad o la muerte por mil cortes. Yang Jining, con el rostro endurecido por una determinación de acero, extiende la mano hacia el cierre de la puerta, y el tiempo parece detenerse por completo en el universo. El leve sonido del pestillo al ceder es el trueno que anuncia la tormenta, un clic metálico minúsculo que marca el punto de no retorno para la dinastía Min y para estas mujeres. La puerta se abre lentamente, revelando la oscuridad interior de la alcoba donde la respiración rítmica del emperador marca el compás de su propia cuenta regresiva. La oscuridad del pasillo se mezcla con la oscuridad de la habitación, y las sombras se deslizan hacia el interior como un veneno negro que se inyecta en las venas del poder imperial. Han llegado al corazón del laberinto, han burlado a la muerte en el camino. Y ahora se enfrentan a la prueba final, matar al monstruo con sus propias manos antes de que el monstruo despierte. La caminata hacia el infierno ha terminado, ahora comienza el descenso al caos absoluto. Cuando las primeras sombras cruzan el umbral de la cámara imperial, el tiempo colapsa en un instante de violencia pura y primitiva que desafía cualquier protocolo cortesano. La quietud sagrada de la habitación se hace añicos no con un grito, sino con la avalancha silenciosa de cuerpos desesperados que se abalanzan sobre la cama del dragón. Hyajin despierta no a un nuevo día de gloria divina, sino a la pesadilla táctil de docenas de manos que lo sujetan, lo inmovilizan y lo arrastran de vuelta al mundo de los mortales vulnerables. El shock inicial es tan absoluto que el emperador, el hombre cuya voz puede ordenar la muerte de miles, se encuentra reducido a un animal aterrorizado, incapaz de procesar que las ovejas de su harén se han transformado en lobos hambrientos. En esos primeros segundos de caos, la jerarquía celestial se disuelve por completo. Ya no es el hijo del cielo contra sus sirvientas. Es simplemente un hombre viejo y frágil luchando por aire contra la furia acumulada de 40 mujeres que no tienen nada que perder. Yang Jining, con el rostro transfigurado por la adrenalina, no duda ni un segundo y lanza la cinta de seda alrededor del cuello del tirano con la precisión de quien ha ensayado el movimiento 1000 veces en su mente. El plan es brutalmente simple: asfixiar al monstruo antes de que pueda recuperar el aliento, apagar la luz de sus ojos con la misma tela que simboliza su riqueza y su poder desmedido. Otras mujeres se arrojan sobre sus extremidades, sujetando brazos y piernas con una fuerza histérica, clavando las uñas en la carne imperial, convirtiendo su propio peso en anclas para evitar que el emperador se libere o alcance alguna alarma. El sonido en la habitación es una cacofonía ahogada de jadeos, telas que se rasgan y el golpeteo sordo de los cuerpos chocando contra la madera del lecho real. No hay palabras, no hay discursos heroicos, solo la respiración entrecortada del esfuerzo físico extremo y el terror compartido de saber que si esto falla, el destino que les espera es peor que la muerte. Pero el caos es un ingrediente traicionero en cualquier ecuación, y el pánico comienza a nublar la precisión mecánica que el asesinato requería para ser exitoso. En la oscuridad frenética, con las manos temblando violentamente y el corazón latiendo tan fuerte que duele en el pecho, ocurre el error más trágico y banal de la historia china. Al intentar apretar la cinta de seda para cerrar la tráquea de Hyajin, los nervios traicionan a las conspiradoras, y en lugar de un lazo corredizo letal, forman accidentalmente un nudo muerto. Es un error de física elemental provocado por el terror puro. Cuanto más tiran de los extremos de la cuerda con desesperación ciega, más se aprieta el nudo sobre sí mismo, pero no sobre el cuello del emperador. La seda se tensa hasta parecer acero, cortando las palmas de las manos de las mujeres, pero el lazo alrededor de la garganta de Hyajin no se cierra lo suficiente para matarlo, solo para torturarlo y mantenerlo en un estado de agonía consciente. La escena se convierte en un cuadro de horror grotesco y absurdo. 40 mujeres agotando sus últimas fuerzas para matar a un hombre que se niega a morir por culpa de un simple enredo de hilos. Tiran y tiran,
sudando frío, con los ojos desorbitados al ver que el rostro del emperador se torna púrpura. Sus ojos se inyectan en sangre, pero su pecho sigue convulsionándose en busca de aire. Es una lucha agónica contra la geometría del nudo. Una batalla silenciosa donde la victoria se escapa centímetro a centímetro entre los dedos ensangrentados de las asesinas. El emperador, aunque medio asfixiado y aterrorizado, sigue vivo, un testigo mudo y horrorizado de su propia ejecución fallida, grabando en su mente paranoica cada rostro que se inclina sobre él con intención letal. El tiempo, que antes parecía estirarse, ahora corre en su contra como un torrente furioso. Cada segundo que pasa sin que el emperador muera aumenta exponencialmente las probabilidades de que la guardia exterior escuche algo sospechoso. La desesperación en la habitación alcanza niveles de locura cuando algunas de las mujeres, al ver que la cuerda no funciona, intentan improvisar armas con lo que tienen a mano. Se quitan las horquillas de oro y plata del pelo, transformando sus adornos en punzones improvisados, y comienzan a apuñalar el cuerpo del tirano con una ferocidad desordenada. Pero las horquillas son pequeñas, el caos es total y la falta de luz hace que los golpes sean ineficaces, causando dolor y heridas sangrantes pero no la muerte rápida que necesitan desesperadamente. Es una carnicería torpe y lenta, una pesadilla visceral donde la intención asesina choca brutalmente contra la realidad de la incompetencia, técnica nacida del pánico. Hyajin se retuerce, gime ahogado, sangra, pero sigue aferrándose a la vida con la tenacidad de una cucaracha, protegido irónicamente por el mismo caos que debía destruirlo. En medio de este torbellino de violencia fallida, la unidad psicológica del grupo comienza a fracturarse bajo el peso insoportable del fracaso inminente. Zhang Jinlian, una de las conspiradoras más jóvenes, mira la escena dantesca y su mente simplemente se rompe ante la realidad de lo que están haciendo y lo mal que está saliendo. El miedo al castigo futuro supera de repente al odio presente, y en un giro de traición impulsado por el instinto de supervivencia más básico, decide que la única forma de salvarse es cambiar de bando antes de que sea demasiado tarde. Mientras sus compañeras siguen luchando con el nudo maldito y las horquillas inútiles, ella se desliza hacia atrás, alejándose del círculo de la muerte, con la intención de correr hacia la salida y dar la alarma. La traición no nace de la maldad, sino del colapso total de la esperanza. Es el eslabón más débil de la cadena cediendo bajo la presión de lo imposible. El destino de la dinastía Mini de estas 40 almas pende ahora de un hilo mucho más frágil que la seda: la lealtad en el momento de la derrota absoluta. Mientras Zhang corre hacia la puerta, el resto del grupo sigue enfrascado en su macabra danza con el emperador, ignorantes de que su sentencia de muerte ya no depende de si logran matar a Hyajin, sino de cuánto tardarán los guardias en llegar. El nudo que falló no fue solo un error mecánico, fue el veredicto del destino. Una broma cruel del universo que decidió salvar al monstruo y condenar a las víctimas. La cámara del dragón, que debía ser la tumba del tirano, se está transformando rápidamente en la tumba de la rebelión. La oportunidad de oro se ha desvanecido, y lo que queda es el terror puro de saber que han herido a la bestia. Pero no la han matado, y una bestia herida es infinitamente más peligrosa que una muerta. La puerta de la alcoba se abre de golpe, pero no para dejar entrar la libertad, sino para sellar el destino de 40 almas con el peso aplastante de la autoridad imperial. La emperatriz Fan, alertada por la traidora aterrorizada, irrumpe en la escena con la fuerza de un huracán, seguida por una marea de eunucos y guardias armados que inundan la habitación con antorchas y acero desnudo. El cuadro que encuentran es dantesco: el emperador Hyajin, el hijo del cielo, yace inconsciente y ensangrentado entre sábanas revueltas, con un nudo de seda apretado inútilmente alrededor de su cuello, rodeado por mujeres congeladas en el acto mismo de su fracaso. En ese instante, el tiempo de la conspiración se detiene y comienza el tiempo de la retribución. Las manos que minutos antes apretaban gargantas ahora son apresadas con brutalidad. Los cuerpos son arrojados al suelo de piedra y la esperanza se evapora como el humo de las velas recién apagadas. No hay juicio, no hay defensa posible, porque el crimen es evidente y la sentencia estaba escrita mucho antes de que se cometiera el acto. La maquinaria del Estado Min, que parecía lenta y burocrática en tiempos de paz, se activa ahora con una eficiencia aterradora y sangrienta para purgar la infección del palacio. Mientras los médicos imperiales luchan frenéticamente para revivir al emperador, aplicando agujas y masajes desesperados para que el aire vuelva a entrar en sus pulmones reales, las conspiradoras son arrastradas a las mazmorras más profundas de la ciudad prohibida.
Allí, en la oscuridad húmeda que huele a óxido y miedo viejo, comienza el proceso de interrogatorio, que no busca la verdad ya la tienen, sino el dolor ejemplarizante. La tortura no es un medio para obtener información. Es un ritual necesario para restaurar el equilibrio cósmico que, según la visión imperial, ha sido roto por la audacia de estas mujeres. Cada grito que resuena en los sótanos del palacio es una reafirmación del poder absoluto del emperador. Un mensaje sonoro para cualquiera que se atreva a soñar con la rebelión. Cuando Hyajin finalmente despierta, su primera reacción no es de alivio, sino de una furia paranoica que no conoce límites humanos ni divinos. La experiencia cercana a la muerte no lo ha vuelto más humilde ni reflexivo, al contrario, ha confirmado sus peores miedos, que está rodeado de enemigos y que la única forma de sobrevivir es mediante la aniquilación total de cualquier amenaza potencial. Su voz, todavía ronca por el estrangulamiento fallido, ordena el castigo más terrible que el código legal chino puede ofrecer, la muerte por linchín, el infame proceso de los 1000 cortes. No es suficiente con que mueran, deben ser desmanteladas pieza por pieza, borradas de la existencia de la manera más lenta y dolorosa posible para que su sufrimiento sirva de advertencia eterna. La sentencia abarca no solo a las 40 mujeres presentes en la habitación, sino también a sus familias, extendiendo la mancha de la traición como una plaga que debe ser cauterizada con fuego y sangre. El día de la ejecución, el mercado de Pekín se convierte en un teatro de horrores donde la población es obligada a presenciar el precio de desafiar al dragón. Las mujeres, despojadas de su dignidad y reducidas a carne temblorosa, son llevadas al cadalso en carros de madera, exhibidas como trofeos de una guerra doméstica que perdieron por un tecnicismo del destino. El verdugo, un burócrata de la muerte, comienza su trabajo metódico bajo la mirada impasible de los oficiales de la corte, transformando cuerpos humanos en advertencias políticas con cada corte de su cuchillo. La brutalidad es tan extrema que trasciende el castigo físico y se convierte en un acto de terrorismo de Estado. El mensaje es claro, el cuerpo del emperador es sagrado, y tocarlo con intención dañina resulta en la destrucción total del ser. La sangre corre por las calles de piedra, lavando simbólicamente la afrenta, pero manchando para siempre la historia de la dinastía con una crueldad que será recordada por siglos. Sin embargo, la ironía final de esta tragedia no recae sobre las muertas, que al menos han encontrado el descanso del olvido, sino sobre el hombre que sobrevivió para seguir gobernando. Hyajin, salvado por un nudo mal hecho, se retira aún más a las sombras de su palacio, consumido por una paranoia que ahora tiene rostro y nombre. Ya no confía en nadie, ni en sus concubinas, ni en sus hijos, ni siquiera en la emperatriz Fan, a quien eventualmente culpará por no haber previsto el complot, permitiendo que ella muera en un incendio años después sin mover un dedo para salvarla. El palacio se vacía de vida real y se llena de fantasmas. El emperador se convierte en un prisionero de su propia seguridad, mudándose constantemente de habitación, durmiendo con un ojo abierto, temiendo que la seda vuelva a tensarse alrededor de su cuello. Ganó la batalla por su vida física, pero perdió la guerra por su alma y su tranquilidad mental. Nadie está más solo que un tirano cuando apaga la luz, y esa frase, que comenzó como una metáfora poética, se convierte en la realidad literal y asfixiante de los últimos años de Hyajin. Vive rodeado de lujo, pero cada sombra le parece una asesina, cada susurro una conspiración, y cada noche una prueba de resistencia contra el terror. Las 40 mujeres, aunque muertas y desmembradas, lograron su venganza de una manera que nunca planearon. Le robaron la paz para siempre, condenándolo a vivir en un estado de miedo perpetuo que es, en sí mismo, una forma de tortura lenta. La historia recordará su reinado no por sus logros administrativos, sino por la noche en que un grupo de sirvientas indefensas casi cambia el curso del imperio con sus propias manos. Así termina la historia del complot de las mujeres de Palacio del Año Renin, no con una revolución triunfante, sino con un silencio sepulcral que vuelve a caer sobre la ciudad prohibida. Es un recordatorio brutal de que el poder absoluto es frágil, que la desesperación es un arma poderosa y que, a veces, la diferencia entre ser un dios y ser un cadáver es solo la habilidad para hacer un buen nudo. Las cicatrices en el cuello del emperador se desvanecerán con el tiempo, pero la cicatriz en la historia de China permanecerá abierta para siempre, sangrando la verdad incómoda de que incluso el cielo puede ser asaltado si el infierno en la tierra se vuelve insoportable.